solo quiero hacer relevancia que me voy a saltar de una vez al arbitraje porque otro tema que es puntual ver es el paro. Sin embargo, con relación al paro, el procedimiento del paro es exactamente igual que el procedimiento de la huelga, solo que el paro es a los patronos y la huelga es a los trabajadores. Entonces, el paro es la suspensión de labores que solicitan los patronos derivado de un conflicto colectivo. Entonces, no hay mucho más que ahondar en este tema, más que el trámite es igual al de la huelga, entonces ahí pues no hay ninguna complicación. Huelga para los trabajadores, paro para los patronos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien en mente y también que no está en el programa de estudios. Entonces, lo salto ahí, no hay nada relevante que analizar. De todos modos, cualquier duda o consulta, pues tienen ahí al alcance para la lectura de los artículos 245 al 252. Son 7 artículos en los que pueden ustedes leerlos y cualquier duda, pues con gusto estoy para resolverlas y aclararlas. Vamos a entrar ya a un tema importante que es el arbitraje. Esta en sí es la última etapa del proceso de conciliación, del proceso de colectivo. Recordemos que tenemos primero las etapas prejudiciales que ya habíamos hablado, que son la vía directa y el arreglo directo. Luego tenemos la etapa de conciliación, luego las posibilidades de huelga o paro, y ahora llegamos al arbitraje. Landelino Franco define el arbitraje como aquella institución del derecho colectivo cuyo carácter eventual lo convierte en un mecanismo alternativo para las partes para la resolución de sus controversias, pero sujetando sus peticiones a la decisión del tribunal. Ojo, hay mucha crítica con relación al diseño guatemalteco del arbitraje, porque la huelga no se debería de limitar de ninguna forma. Aquí pues tenemos lo que es el arbitraje potestativo y obligatorio. Se estima que el derecho al trabajo el proceso colectivo debería de siempre lanzarnos a una huelga de los trabajadores porque es la forma más fuerte que tienen los trabajadores para conseguir sus pretensiones. Sin embargo, como ya lo pudimos ver en clases anteriores, en el derecho guatemalteco está limitada. También tenemos otra definición que es una forma alternativa de solución de conflictos, tendiendo a resolver todas aquellas controversias mediante la intervención de un tercer imparcial, denominado árbitro, quien dicta una resolución denominada laudo arbitral y que tiene carácter obligatorio. Entonces, en esta etapa del proceso, vamos a llegar ante el tribunal arbitral, vamos a exponer nuestro conflicto, nuestras pretensiones, y en esta etapa el tribunal va a emitir una decisión que tiene un carácter obligatorio. Esta etapa, aquí, pues siempre, ya vamos a ver más adelante cómo se integra el tribunal de arbitraje, pero en este momento nosotros vamos siempre a presentar nuestras audiencias. Sin embargo, contrario a lo que pasa con el Tribunal de Conciliación, que solamente es una recomendación, ¿se recuerdan? Solo hacen un pliego de recomendaciones. Ya están las partes en la libertad de elegir o no. Aquí el Tribunal de Arbitraje va a tomar una decisión. O sea, va a decidir, va a dictar una sentencia y esa sentencia va a tener carácter obligatorio. Esta sentencia va a ser
el pacto colectivo de condiciones de trabajo o el convenio colectivo de condiciones de trabajo, dependiendo de si estamos hablando de un sindicato o un grupo coaligado de trabajadores. ¿Sí? Características o caracteres de esta etapa. Es eventual por cuanto depende que sean circunstancias que permitan que la ley lo imponga a las partes. O sea, no, para los trabajadores del Estado, pues sí está bastante limitado el derecho a huelga, pero es eventual, o sea, son las partes quienes deciden si se van al arbitraje o no, o si estallada la huelga no han logrado llegar a un acuerdo. Es alternativo por cuanto existe aquí el facultad de las partes de adoptarlo por mutuo consentimiento. Aquí las partes pueden decidirlo, como les decía, llegar al arbitraje. O sea, no conciliamos, bueno, vámonos al arbitraje y saltémonos la etapa de la huelga y vamos a irnos al arbitraje a dilucidar nuestros conflictos. Recuérdense que les mencionaba que también en Guatemala pues tenemos el problema de que la huelga sí pues tiene ciertas consecuencias que podrían afectar a los trabajadores y muchas veces no se animan a ir a la huelga por el miedo a que no se les paguen los salarios dejados de percibir. La sentencia que se dicta en el arbitraje constituye un instrumento de normación colectivo por cuanto instituye nuevas condiciones de prestación de los servicios, así como nuevas prestaciones con carácter mínimo e irrenunciable. O sea, la sentencia arbitral tiene el mismo carácter de un pacto colectivo o de un convenio colectivo de condiciones de trabajo y por ello esta sentencia hace unas nuevas regulaciones, crea derechos, genera derechos, también genera obligaciones, porque también puede generarse obligaciones, y con ello, pues, avanza el derecho del trabajo. La sentencia que se dicta en el arbitraje observa un plazo determinado de vigencia y una vez concluido, este prorroga sus efectos hasta la adopción de un nuevo instrumento de normación colectiva. Así como los pactos colectivos tienen un plazo mínimo y un plazo máximo, la sentencia de arbitraje de igual forma. No es ad eternum, sino que tiene un plazo mínimo de obligatoriedad y un plazo máximo. Este plazo mínimo la ley no lo establece, más adelante vamos a ver el artículo específico que es de 1 año y el plazo máximo no puede ser mayor de 3 años, pero el tribunal puede determinar cuántos años será que va a regir esta sentencia arbitral dentro de estos 3 años. Puede decir 1, 2 o 3 años. El tribunal de arbitraje es el único que posee facultades para dictar una sentencia con carácter ultra petit. Recordemos que parte del proceso es que cuanto me pidan, cuanto devuelvo. Sin embargo, en el caso del proceso de arbitraje, en el caso del tribunal arbitral, de ellos se espera más. Ellos están facultados por ley, también más adelante vamos a ver el artículo, para poder dictar fallos que lleven más allá de lo que están pidiendo los trabajadores. ¿Por qué? Esta facultad, pues yo creo que ya se los había explicado con anterioridad, pero esta facultad fue concebida por la ley para que el tribunal de arbitraje, que ha estado en contacto directo con el conflicto, ya ha determinado cuáles son las carencias o las falencias en los puestos de trabajo, pueda decidir qué prerrogativas puede otorgar a los trabajadores, qué obligaciones también puede dar para los trabajadores en favor del patrono, que ayuden a evitar futuros conflictos, ¿sí? Que ayude a que no vuelvan a nacer conflictos en esos centros de trabajo. Entonces tienen este carácter de poder dictar más allá de lo pedido. Asegura la paz en el centro de trabajo e impide el planteamiento de controversias sobre las materias que dieron inicio al juicio. Esto va amarrado con el hecho de que pueden dictar más allá de lo pedido
porque pues eso es uno de sus fines, asegurar la paz en el centro de trabajo. Es obligatorio para las partes dentro del arbitraje comparecer asesorados de abogados. Entonces aquí, recordemos, tienen que ir siempre con auxilio profesional desde la etapa de conciliación, ¿sí? Etapa de conciliación y arbitraje, es obligatorio el auxilio profesional. La apreciación y valoración de la prueba se hace conforme a las leyes del deber saber y entender de los jueces. ¿Por qué? Porque recordemos que como el tribunal está integrado por jueces legos, jueces que no son abogados, entonces ellos van a interpretar las pruebas, van a interpretar los hechos conforme a su leal saber y entender. En Guatemala tenemos dos tipos de arbitrajes. El arbitraje potestativo o voluntario y el arbitraje obligatorio. El arbitraje potestativo se da cuando las partes así lo acuerden al terminar la conciliación. O sea, terminamos la conciliación, no llegamos a un acuerdo, entonces no queremos estallar huelga o paro, bueno, entonces acordamos irnos directamente al arbitraje, ¿sí? Entonces, y la otra oportunidad en que se puede dar el arbitraje potestativo es cuando habiéndose estallado la huelga y no hayan llegado a un conflicto, a un acuerdo entre las partes, decidan ellos, no estamos llegando a acuerdos, vámonos al arbitraje para ir a conciliar ahí. Ahí ya que el juez decida, que el tribunal decida qué es lo mejor para nosotros. Entonces, ya habiendo estallado la huelga, no hemos llegado a un acuerdo, estamos en negociaciones y demás. Bueno, ahora vámonos al arbitraje. Esto suple el tema de la declaratoria de legalidad y de justicia o justicia de la huelga. Entonces, nadie pide la justicia o injusticia de la huelga, sino que deciden, no vamos a irnos por esa vía, sino que vamos a irnos al arbitraje potestativo. Entonces, van al arbitraje potestativo y acuden a esta vía, a esta instancia. Y es obligatorio en los casos que una vez calificados como legal la huelga o el paro, transcurra aquel término de 20 días. ¿Se recuerdan que les decía que una vez declarado por el juez la legalidad de la huelga, habiéndose elevado a la sala y que la sala diga sí, es legal la huelga, pasan esos 20 días sin que estalle la huelga, bueno, ahora ya no les queda de otra más que irse al arbitraje obligatorio. Se venció el plazo de los 20 días para estallar la huelga y no lo hicimos, vámonos al arbitraje obligatorio. En los casos previstos en los incisos A y B del artículo 243 del Código de Trabajo, son, se los digo, en el caso de los del artículo 46 es para los trabajadores de las empresas de transporte mientras se encuentren en viaje y no hayan terminado y para los trabajadores de clínicas, hospitales, higiene, aseo público, los que laboren en empresas que proporcionen energía motriz, alumbrado, telecomunicaciones y plantas de procesamiento, distribución de agua para servicio a la población, mientras no proporcione el personal necesario para evitar que se suspendan tales servicios. O sea, para los que no pueden ir a la huelga, es obligatorio. A esto, agréguenle aquellos casos en los que dice que es servicio necesario en el artículo 4 de la Ley de Sindicalización de Huelga de los Trabajadores del Estado. Entonces, los trabajadores que están comprendidos en las literales A y B del artículo 243 y los trabajadores del artículo 4 que están comprendidos como servicios necesarios en el artículo 4 de la Ley de Sindicalización y Huelga de los Trabajadores del Estado están obligados a acudir al arbitraje. Y también en los casos en los que no
tengan esa mayoría necesaria de trabajadores que apoyan el movimiento para poder hacer estallar una huelga, que son los que lo que está establecido en el artículo 241 literal C. ¿Se recuerdan que en el artículo 241 están los requisitos para poder declarar una huelga legal? En el artículo, entonces la literal C dice que deben de constituir la mitad más uno del total de los trabajadores que laboran en la respectiva empresa. Entonces, si no tenemos ese número necesario para poder declarar una huelga, nos tenemos que ir al arbitraje. Entonces, tenemos arbitraje potestativo y arbitraje obligatorio. ¿Alguna duda hasta este momento? Oh, claro, licenciada. Ojalá sí sea en el final. Miren que después cuando leo los le voy casos... a poner más coco, porque sí, tuve baja mi nota, pero hoy sí le estoy poniendo mucho. Disculpe, licenciada. ¿Sí? El potestativo o voluntario, ese va, o sea, tiene la posibilidad de ir al arbitraje también si quieren, o sea, solo lo obligatorio de una vez pasa al arbitraje, ¿verdad? Está obligatoriamente. Ahora Así el voluntario tiene la opción de ir o no al arbitraje. Así es. O sea, el potestativo sería para aquellos que sí tienen la posibilidad de que se declare su huelga legal. Aquellos que reúnen los requisitos para declarar su huelga legal tienen la potestad de irse al arbitraje. Ese es el arbitraje voluntario o potestativo. Aquellos que teniendo la posibilidad de ir a la huelga acuden al arbitraje. Pero eso tiene que quedar en una cláusula de compromiso de arbitraje. Y esa se firma, esa se queda asentado así ante el Tribunal de Conciliación, ¿sí? Cuando el Tribunal de Conciliación da por terminada su intervención, pregunta a las partes si van a firmar compromiso de arbitraje. Si las partes no acceden a compromiso de arbitraje, se van a la huelga, o puede ser que en ese momento las partes digan, sí, nosotros preferimos irnos de este momento al arbitraje. Ahí es donde es potestativo. Y obligatorio es para todos aquellos trabajadores que, como pudimos ver ahí, no tenían acceso a la huelga, porque ha sido limitada por la ley, o aquellos que habiendo declarado la huelga legal, no lo hicieran estallar en su momento, entonces es obligatorio en ese momento, ¿sí? Gracias. Ok. Formas de iniciación. Dependiendo de si es un arbitraje potestativo u obligatorio, de esa forma se va a iniciar esta fase del proceso. ¿Por qué? Si es un arbitraje potestativo, son las partes las que tienen que presentar ante el juez un escrito en el que nombren a sus delegados, indiquen en qué puntos hay acuerdo y en cuáles hay divergencia en cuanto a las pretensiones que han presentado, su lugar para recibir notificaciones, es un escrito con todas las formalidades. Si el arbitraje es obligatorio, es el juez en el que, terminada la etapa de conciliación, va a levantar un acta con con detenido y de una vez los va a enviar al arbitraje, ¿sí? O sea, este pronunciamiento de arbitraje obligatorio lo emite el juez al final de la etapa de conciliación, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Ya sea por el acta que firmó el juez con relación a los acaecidos en la conciliación o con todos los requisitos, o una vez que las partes hayan cumplido con los requisitos establecidos en el artículo anterior que les leí, en la diapositiva que les mostré, el artículo 398, el juez va a tener 24 horas
para llamar a representantes de patronos y trabajadores. Ojo, este es otro tribunal, ¿sí? Ahora, ¿se recuerdan que para el tribunal de arbitraje, el tribunal de conciliación, también se conforma por un juez y dos vocales, representante de patronos y representante de trabajadores? Finaliza la etapa de conciliación, no se llega a un acuerdo, vamos a irnos ahora al arbitraje. El juez tiene que llamar ahora a otros dos vocales, a otro representante de patronos y a otro representante de trabajadores para conformar el tribunal de arbitraje. Y aquí vienen los impedimentos. De igual forma, el artículo 383 se aplica para los tribunales de arbitraje. Esto está en la etapa de conciliación, pero se aplica para ellos también. Y es que ellos están obligados para analizar si tienen algún impedimento legal o excusa para conocer del caso. Y el otro motivo de excusa de los vocales es que hayan conocido en la etapa de conciliación. La ley expresamente dice que no deberán eso es un motivo de impedimento. Y aquí dice, pero pueden ser allanados por ambas partes. Entonces, en caso de que fuesen llamados los mismos, pero las partes lo acepten, podrán conocer los mismos vocales que conocieron en la etapa de conciliación. ¿Sí? En esta etapa del arbitraje, también encontramos en el artículo 401 que no se admitirá recurso alguno, ¿sí? Entonces, estamos con la misma limitación. No revocatorias, no nulidades, no se admite recurso alguno contra las decisiones, los autos o providencias que emita el Tribunal de Conciliación, ¿sí? O sea, no hay nada más ahí que presentar. Entonces, una vez conformado el tribunal de arbitraje, va a tener siempre dentro de 15 días. Se conforma el tribunal de arbitraje y ese procedimiento debe terminar en el plazo de 15 días. Entonces, dentro de esos 15 días, el tribunal de arbitraje va a dictar su sentencia. Pero previo a eso, escuchará a los delegados de las partes, ya sea en conjunto o de forma separada, como lo decida, y también mandará a consultar todas las cuestiones que le hayan dado duda con relación a las pretensiones, mandará a dictar cualquier diligencia de prueba que estime necesaria. Esto es facultativo, o sea, no está obligado a abrir a prueba, no está obligado a recabar medios de prueba, pero sí, si lo estima necesario, podrá recabar cualquier medio de prueba que estime. También podrá solicitar dictámenes técnicos de lo que estime necesario, especialmente cuando son temas presupuestarios, ¿verdad? Si estamos hablando de incrementos salariales y demás, tenemos que tener en cuenta cuáles son los estados financieros. Entonces, supongamos que es una empresa, vamos a ver cuáles son los estados financieros de la empresa para ver si soporta o no soporta el aumento que están requiriendo los trabajadores o si va o si es conforme a lo que está obteniendo de utilidades, que puede también dictar el aumento, o si definitivamente la empresa no está en posibilidad de hacerlo. Entonces, dentro de esos 15 días, celebra la audiencia, ya sea que por separado o en conjunto, solicita los dictámenes que sean necesarios y dicta su fallo. La sentencia de arbitraje va a resolver sobre los puntos de hecho y de derecho que les hayan sido. Y aquí el tribunal puede resolver con entera libertad. Y puede conocer aún de situaciones que no le hayan sido puestas a conocimiento por las partes. También puede acceder de forma total o de forma parcial
a las pretensiones. Ahí puede libremente determinar qué es lo que mejor conviene a las partes. De esto se deja constancia especial y separada en el fallo de cuáles han sido las causas principales que han dado origen al conflicto, de las recomendaciones que hace el tribunal para subsanar las controversias y de las omisiones o defectos que se denoten en la ley o los reglamentos aplicables. Aquí hay un punto importante. Recuérdense que también el Tribunal de Arbitraje debe tomar en cuenta las recomendaciones que emitió el Tribunal de Conciliación. Recordemos que el pliego de recomendaciones del Tribunal de Conciliación no tiene un carácter vinculante para las partes. Sin embargo, para el Tribunal de Arbitraje sí hay un carácter vinculante. O sea, el Tribunal de Arbitraje a la hora de dictar un fallo sí debe tomar en cuenta las recomendaciones que dictó el Tribunal de Conciliación. La sentencia de arbitraje es obligatoria para las partes por el plazo que este tribunal determine, el cual, como les decía con antelación, no puede ser menor de un año. ¿Sí? Y de todo fallo arbitral se debe enviar una copia a la Inspección General de Trabajo para que quede resguardado como parte de los convenios o pactos colectivos de condiciones de trabajo. Ahora aquí les traigo a cuenta un ejemplo de una sentencia de arbitraje. Pero no sé si antes de esto tienen alguna otra duda con relación al arbitraje. Solo una pregunta, Ali. Sí. Usted dijo que los mismos vocales que se dan en el Tribunal de Conciliación puede estar en el Tribunal también de Arbitraje. Si no había, si se allanaban, pero si solo se allanaba uno, ¿qué pasa? Miren, pues, no pueden ser, no deberían de ser los mismos. Sin embargo, si son los mismos y las partes los allanan, o sea, son las partes las que lo aceptan, patronos y trabajadores aceptan que sean los mismos vocales, no hay problema. Sin embargo, si no los aceptan, sí hay una causal de impedimento y por lo tanto se debe llamar a otro vocal. ¿Sí? Lo ideal es que no sean los mismos. No sé si ahí respondí la duda. Bien, licenciada, gracias. ¿No hay ninguna otra duda? Ok. Entonces aquí traigo a cuenta una sentencia de un conflicto, una sentencia arbitral de un conflicto colectivo. Entonces, como primer punto, pues hacen la relación de los hechos, ¿verdad? Que de quién es el que está presentando. En este caso, el conflicto colectivo lo había presentado el Sindicato de Trabajadores de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural y similares. Y ahí pues se indican quiénes son los que formaron el comité que se apersonó al proceso, sus delegados, quiénes fueron los delegados. También indica quién compareció por parte del Estado de Guatemala y quién compareció por parte de la entidad nominadora. Generalmente cuando son del Estado de Guatemala no solo comparece el Estado, sino que siempre mandan a llamar a la entidad nominadora, que dependiendo sea cuál ministerio, en este caso era el Ministerio de Cultura y Deportes. Aquí se estaba discutiendo la aprobación del proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo, pues era un sindicato. Hacen una pequeña relación de hechos, de cuándo se emplazó al Estado,
indica la actitud asumida por parte de los delegados del Estado. Indica, hace algunas consideraciones con relación al derecho del trabajo. Y aquí pues quiero llamar su atención que ellos indican expresamente que el pacto colectivo de condiciones de trabajo que estaba siendo sometido a discusión tenía 153 artículos. Sin embargo, donde no llegaron o no arribaron a un acuerdo los patronos y trabajadores fue en los artículos 66, 67 y 87. Con todos los demás llegaron a acuerdo. Por eso es importante llegar al tribunal de arbitraje y hacer de conocimiento de qué artículos tienen ellos ya acuerdos y de cuáles no. Entonces, en este caso concreto, únicamente no habían arribado a acuerdos en cuanto a los artículos 66, 67 y 87. Entonces, pues aquí el Tribunal de Arbitraje hace algunas consideraciones con relación a la OIT. Indican a quienes les serán aplicables este pacto colectivo de condiciones de trabajo. Dice en el presente, también siguiente considerando, dice, en el presente caso, el análisis establece que no se pudo llegar al consenso de suscribir el proyecto de pacto colectivo, el cual estaba en discusión, como tampoco fueron aceptadas las recomendaciones remitidas por el Tribunal de Conciliación, razón por la cual con fecha 27 de febrero se declaró competente el Tribunal de Arbitraje. Con fecha 8 de marzo de 2013 se procedió a escuchar a los delegados de cada parte, tanto en forma individual como conjunta, por lo que la entidad nominadora hizo las propuestas de los artículos 66, 67, 87, por lo cual la parte que promovió en la que aceptaba la propuesta de 1,000 quetzales a cada trabajador, superando la propuesta que el tribunal recomendó en conciliación, y en relación al artículo 87 del citado pacto, propusieron quienes plantearon el conflicto que se quedara la redacción como estaba, no aceptando la propuesta que se refiere a la bonificación mensual. Con fecha 18 de marzo del año en curso fue recibido el informe solicitado por este tribunal de Dirección Técnica del Presupuesto, quienes informaron el monto del presupuesto asignado a la Dirección General del Patrimonio de Cultura Nacional del Ministerio de Cultura y Deportes para el año 2013 y la ejecución del año 2012, y lo relacionado al rubro de trabajadores se comprobó que el presupuesto aprobado por a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural por medio del decreto del Congreso. Se dan cuenta, analizan el presupuesto. En cuanto a la partida destinada para la ejecución de rubro de trabajadores, indica que en materia de recursos humanos de dicho grupo se ha ejecutado la cantidad de 14 millones. De conformidad con el reporte del Sistema de Contabilidad Integrada. Al respecto, este tribunal toma en cuenta a que está consciente que el trabajo es parte de la vida de todos y el factor determinante para alcanzar la dignidad humana, el desarrollo y bienestar de los seres humanos, ya que el desarrollo económico no es un fin en sí mismo, ya que su meta debe proyectarse a alcanzar y dignificar la vida de las personas, tomando en cuenta que el derecho de trabajo es un derecho humano y que es a través de la negociación colectiva que los trabajadores han logrado las mejoras económicas, tomando en cuenta tanto la situación económica actual y la que se ha desarrollado para la globalización en que actualmente viven, y que el trabajo no solo se funda en lo económico, sino en el respeto a los derechos laborales y su aplicación, por lo que este tribunal establece que conforme lo solicitado en las constancias procesales y el informe, este tribunal debe resolver lo que el derecho procede. Ahí terminan sus consideraciones. Sin embargo, por tanto, este tribunal, con base en lo considerado en leyes citadas al resolver, declara. Y entonces, aquí podemos ver que es el tribunal el que termina la redacción final del pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el Ministerio de Cultura y Deportes y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Dirección del Patrimonio Cultural y similares. Aquí, por ser lo que nos interesaba, la verdad es que son 150 y algo de artículos y la sentencia tiene
aproximadamente unas 160 páginas, un poco más. Entonces, para mostrarles un poco, ellos inician con cómo era el artículo 66 que se estaba proponiendo. Entonces, en el artículo 66, ellos pedían una bonificación mensual. Dice, la Dirección General del Patrimonio Cultural, el Viceministerio del Patrimonio, bla, 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 se obliga a otorgar a cada trabajador de la institución permanente y temporal un incremento mensual de 1,000 quetzales, que serán aplicados a la bonificación vigente de 950 quetzales, a lo que hará una bonificación total de 1,950 quetzales. La presente bonificación surtirá efectos a partir del 1 de enero del año 2012 y será cancelada en su oportunidad conjuntamente con el sueldo de cada mes. Para los efectos del pago de bonificación, la misma quedará sujeta a trámite administrativo y financiero y en caso de retraso, el pago será efectivo con efecto retroactivo a partir del 1 de enero del año 2012. Entonces, cuando el tribunal se presta a conocer el artículo, indica, queda de la manera siguiente, artículo 66. Entonces, primero, bonificación, hacen una consideración con relación a lo que se está requiriendo. Entonces dice el artículo 152 de la Constitución de República cita, los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta, sujetos a la ley y jamás superior a ella. En relación a este artículo, este tribunal hace el análisis dado que fue uno de los cuales las partes del presente conflicto de carácter no se logró consenso alguno y estimando que actualmente que la negociación del presente proyecto de pacto colectivo y en ejercicio de los derechos de libertad sindical y de la negociación, todo ciudadano los puede hacer valer conforme a la ley, pues entre sus fines se encuentra el proteger y resguardar el derecho de trabajo, la vida a través de la alimentación, educación y la recreación, etcétera. Entonces aquí hace toda una consideración, incluso cita algunas situaciones de la OIT, hace toda su consideración de por qué sí. Y aquí. Entonces, finalmente, después de todas las consideraciones que efectúa el Tribunal de Arbitraje, indica, por lo que el presente artículo queda de la manera siguiente. La dije para no sé qué. Se obliga a otorgar a cada trabajador de la institución permanente y temporal un incremento mensual de 560 quetzales, que están aplicados a la bonificación ya vigente de 950 quetzales, dando una bonificación total de 1,510 quetzales exactos. La presente bonificación surtirá efectos a partir del 1 de octubre del año 2012 y será cancelada en su oportunidad conjuntamente con el sueldo de cada mes. Para los efectos del pago de la bonificación, la misma quedará sujeta al trámite administrativo financiero y en caso de retraso el pago será efectivo con efecto retroactivo desde la fecha en que surte efecto a partir del 1 de enero del 2013, conjuntamente con lo correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2012. Para dar cumplimiento, se obliga de inmediato a la entidad empleadora a gestionar la transferencia presupuestaria a cualquier otro trámite financiero que se requiera, incluyéndose en caso de haber trasladado el proyecto del presupuesto del año 2013 o en su caso, si fuera aprobado, se solicitará la ampliación del mismo. Entonces, si se dan cuenta, en este caso, el tribunal, ellos querían 1,000 quetzales, el tribunal determinó que lo prudente serían 560 quetzales aplicados a una bonificación y de hecho lo dio retroactivamente. Sí, entonces cuando entró en vigencia el pacto tuvieron que hacer efectivo el pago de estos 560 quetzales de aumento. Finalmente, al dictar la parte final, cuando termina lo concerniente al pacto colectivo de condiciones de trabajo,
se indica el plazo. Entonces, si se dan cuenta, termina con el pacto colectivo de condiciones de trabajo, porque dice, ahí en el artículo 143 establece suscripción del pacto colectivo. En fe de la verdad de todo lo anterior, suscribimos el presente pacto colectivo en 4 ejemplares, etcétera. La presente sentencia arbitral es obligatoria para las partes y tendrá vigencia de 2 años y adquirirá firmeza dentro del tercer día de que esté firme el presente fallo. Entonces ahí estableció el Tribunal de Arbitraje el plazo por el cual estará vigente el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Notifíquese y remítase una copia a la Inspección General de Trabajo, ahí del cumplimiento con lo ordenado en el artículo 409, creo que les dije. Para efecto de darle cumplimiento al presente laudo, se ordena al Estado, a través de la entidad nominadora, que debe generar la disponibilidad presente y futura para el actual ejercicio fiscal y en los futuros bajo su estricta responsabilidad. Se le hace saber a las partes que tienen el plazo de 3 días siguientes de notificar el fallo para que puedan presentar el recurso de apelación. Esto porque finalizada esta etapa, esta sentencia es apelable. ¿Alguna duda al respecto? ¿O queda clara como el agua el arbitraje? ¿Ninguna duda? Todo les quedó. Está muy bien. Ok. Entonces eso es lo que yo tenía dispuesto para la clase del día de hoy. El día miércoles vamos a ver lo relativo a la apelación y las órdenes que se dictan en caso de incumplimiento del fallo arbitral. Después de eso ya solo tenemos la ejecución de lo colectivo y estaríamos finalizando con nuestro curso. Todavía no me han confirmado, pero tentativamente su examen final va a ser el día 12 de noviembre, para que lo tengamos presente. Solamente entonces, chicos, pasen feliz noche. Gracias, licenciada. Se le agradece. Que tenga buena noche. Feliz noche,